Muy buenas, bienvenido y bienvenida a Comunica OK, un proyecto educativo de Lila Rosaleda. Hoy vamos a hablar sobre cómo Hitler llega al poder y el papel que tiene Alemania en la Segunda Guerra Mundial sobre líneas generales. Mi nombre es Santos Dimas y mi compañero es Adrián Molina. Comenzamos. El tema de hoy es un tema bastante serio. Murieron muchos millones de personas. Comenzó el 1 de septiembre de 1939 y acabó el 2 de septiembre de 1945. Fue el conflicto más sangriento de la historia, con entre números que oscilan entre 50 y 60 millones de muertos. Se pusieron todos los recursos a la victoria e incluían nuevas armas, entre ellas bomba nuclear, y siguieron el holocausto judío. Hitler fue un dictador conocido por su papel en la Segunda Guerra Mundial. Fue un pintor frustrado que se fue a Alemania, donde logró liderar un partido político, el NSDAP. Cuando llegó al poder, aplicó unas cuantas medidas políticas que acabarían en una guerra. Como curiosidad sobre Hitler, fue maltratado por su padre cuando era menor. Le encantaba el arte y dejó la escuela a los 16 años fingiendo una enfermedad para poder dedicarse al arte en su totalidad. Escribió un libro llamado Mein Kampf, en el cual cuenta cómo llega al poder. Ahora vamos a hablar de cómo Hitler consiguió llegar al poder, ya que esto fue un hecho que prácticamente desencadenó la guerra por las medidas que tomó. Hitler fue elegido presidente en 1933 y desde ahí en adelante empezó a militarizar a Alemania pasando el Tratado de Versalles para reducir el paro, pero esto se hacía que necesitaran donde gastar armamento, lo cual acabaría en una guerra mundial la más sangrienta de la historia. En esta guerra hubo dos bandos, los aliados, que estaban formados por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, que entró más tarde tras un hecho que vamos a contar luego, y las potencias del eje, que estaban formados por Alemania, Italia y Japón. Este conflicto acabó con la victoria de los aliados. Alemania se estaba preparando armamentísticamente para un conflicto de este calibre, ya que empezó saliendo de la Sociedad de las Naciones y a saltarse el punto del Tratado de Versalles. También intentó una unificación con Austria que falló en 1934, pero fue un éxito en 1938. Todo esto, sumado a la conquista de Eslovaquia, República Checa y poco después Polonia, que haría empezar la guerra, ya que Polonia tenía un tratado con Reino Unido y Francia, lo cual hizo que cuando Alemania y la Unión Soviética conquistaran Polonia, ambos entrasen en guerra. La Unión Soviética en un principio no estaba en contra de Alemania, pero cuando Hitler intentó invadirla, esto hizo que se cambiase de bando. Como comienzo del conflicto, en la Guerra Relámpago, al principio del conflicto Alemania trató de hacer una guerra relámpago en Francia, con la cual consiguieron llegar a la capital francesa en cuestión de días, y esto hizo que Francia se dividiera en dos. Todo esto sumado a la conquista alemana en Bélgica y Holanda. Alemania terminó conquistando la mayor parte de Europa. En 1942, Japón, en la Guerra del Pacífico, decide atacar la base estadounidense de Pearl Harbor, y esto hizo que Estados Unidos entrase en el conflicto, lo que trajo sangre nueva a los aliados e hizo que rápidamente los aliados empezasen a ganar terreno a la potencia del eje tras el desembarco de Normandía. El 2 de septiembre de 1942 la guerra acabaría y se le impondría un severo castigo en los juicios de Nuremberg, Alemania. En este juicio se penó a algunos de los máximos dirigentes nazis a la pena de muerte y se puso una gran multa a Alemania, la cual terminaron de pagar hace unos pocos años. Y ahora vamos a dar nuestra opinión del conflicto, que aunque todos sabemos que es una guerra mundial, hay muchas muertes, aún así trajo algunas cosas buenas. La que podemos destacar, por ejemplo, es la onda microondas, que gracias a la guerra se desarrolló, se descubrió, pero esto no es lo único bueno que puede tener prácticamente algún avance científico, porque lo demás son todo bajas civiles, bajas militares y muchas pérdidas. A pesar de cómo era Alemania en la Segunda Guerra Mundial, hay que decir que Alemania actualmente es uno de los países de la Unión Europea que va más avanzado, por no decir el que va más avanzado, y prácticamente nada más que decir. Hasta aquí nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.